Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Dear Father in heaven, we want to praise you today. We want to worship you. En esta hora pedimos tu presencia. We want to ask you for your presence today. And we want to ask you for the pouring of the Holy Spirit in each of us, to open our minds, our hearts, to listen to your voice and only your voice. Y pedimos de tu Espíritu Santo que sea derramado en nuestro medio, para que abramos nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu voz y solamente tu voz. Gracias por estar con nosotros. We want to thank you to be with us. And we want to ask you all of this in the name of Yeshua. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Espero que todos hayan traído su Biblia. Si hay alguien que no tiene su Biblia, levante su mano. If you didn't have your Bible with you, you raise your hand and we're going to hand you one. We want to allow the Word of God to speak to us. Queremos permitir que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Y hoy día es un día muy bendecido por el Señor. Today is a very blessed day for each of us. Yo no sé si lo va a traducir. Dante is going to be translating to you, brother. If you have a comment, you are willing, if you're free to raise your hand and you give us a comment. And I'm going to translate it to Spanish. Si hay alguien que tiene algún comentario, más que un sermón, la sierva del Señor dice que tenemos que tener ¿qué? Estudios. Así que siempre tenemos un estudio bíblico en este lugar, para que nosotros podamos aprender la voluntad de nuestro Dios. We always have a Bible study, more than sermons. The servant of God tell us that we had to have more Bible studies among us in order to allow the voice of God to speak to each of us. Así que esperamos de que el Espíritu de Dios nos hable a nuestros corazones. Estamos viviendo en un tiempo apremiante, en un tiempo solemne. Si no lo hemos visto, necesitamos voltear a ver lo que sucede a nuestro alrededor, donde nuestra fe está siendo ¿qué? Probada. Como nunca antes, nuestra fe está siendo probada en el mundo y en la iglesia, con los hermanos y con los extraños. Así que, hermanos, nuestra fe está siendo probada en todo momento, porque estamos llegando a la culminación donde nosotros tenemos que tomar una decisión concreta hacia nuestro Salvador. Y el horno de fuego cada vez se está calentando más. Si aquellos que piensan que las pruebas vendrán en disminución, están equivocados, porque la palabra de Dios dice que el horno de fuego irá acrecentando su calor. Y estamos viendo cómo el mundo sigue filosofías más que un escrito está. Vemos cómo incluso líderes religiosos se han olvidado de la palabra de Dios y se guían con una filosofía, con la ciencia. Pero como pueblo de Dios, nosotros tenemos que guiarnos solamente ¿con qué? Con un escrito está. Y estamos llegando al punto donde tenemos que tomar decisiones concretas en nuestras vidas. La vida es muy frágil. Hoy día estamos aquí y estamos vivos solamente porque Dios nos permite tener vida, para que nosotros nos arrepintamos y vayamos a Él. Porque Él no desea que ninguno perezca, sino que todos vayan ¿a qué? Al arrepentimiento y tengan vida eterna. Y vemos que las señales del mundo se han ido cumpliendo una tras otra. No solamente en el mundo, sino también en el medio religioso y en las iglesias.
El libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, nos dice que el pueblo de Dios estaba pasando sobre muchos problemas y dificultades. El pueblo de Dios se había ido a la idolatría, se habían olvidado de su Salvador. Había chismes, había murmuraciones, quejas. Y en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, se nos dice que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo? En los fines de los siglos. Y todo lo que ha pasado el pueblo de Dios se nos ha dicho que son un tipo. Y siempre cuando hay un tipo, porque la palabra de Dios en el original nos dice, la palabra ejemplo nos dice que es un tipo. Y para cuando hay un tipo hay un ¿qué? Un antitipo. Y estamos viviendo en el antitipo, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y esto se nos ha dejado para que nosotros prestemos atención, para que no volvamos a caer en el mismo error que el pueblo de Israel cometió en aquel entonces. Es triste ver que las señales aún entre el pueblo de Dios se van cumpliendo. Pero hermanos, no tenemos que hacer los mismos errores que hizo el pueblo de Dios de antaño. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra segura. No vivimos en tinieblas, sino vivimos en una luz admirable. Nos ha dado testimonios tras testimonios para que nosotros nos afiancemos en su palabra. En un escrito está. Y es tiempo de que nosotros confiemos en Dios. La pregunta es, ¿cómo confías tú en Dios? ¿Confías completamente en Dios? ¿Completamente dependiendo de su palabra? Miren, en Isaías capítulo 26, y vamos a leer el versículo del 2 al 4. Isaías 26, versículo 2 al 4. Isaiah 26 verse 2, 3 and 4. Dice la palabra de Dios, abrid las puertas. ¿Quiénes son los que abren las puertas? ¿Quiénes son los que tienen que abrir la puerta? ¿Ah? Los porteros, pero ¿quiénes? ¿Las puertas de qué? Del corazón. La puerta, nosotros somos los que le permitimos que Dios entre en nosotros. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de ¿qué? De verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 14:6, muy conocido, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos dice Salmo 119, 172? Sus mandamientos son ¿qué? La verdad. Juan 14:16 dice, el Espíritu de verdad. ¿Hablando de qué? Del Espíritu de Dios. Dios nos dice que todo aquel que le sigue son seguidores de ¿qué? De su verdad. No podemos irnos a lo que nosotros creemos, sino que en todo lo que nosotros hacemos tiene que estar basado ¿en quién? En la verdad. Ahora noten el versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí hace referencia a cuántas personas en el versículo 3. ¿A cuántas personas? ¿A todos? O a ver, véanlo. ¿A cuántas personas? ¿Cuántas personas hace referencia aquí? ¿Solamente a qué? A dos.
A dos personas. Tú, el que confías. Tú, el que pones tus pensamientos en quién. En Él. ¿En quién? En Cristo, en Yeshua. Hermanos, la relación que Dios quiere tener con nosotros es personal. Por eso dice, tú que confías, tú que le sigues. Si yo preguntase en esta mañana, ¿quién es Dios para usted? ¿Usted qué me diría? ¿Qué me diría? ¿Quién es Dios para usted? Para usted, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Yeshua para usted? Es mi Dios. A veces decimos, es el que nos salva, es el que nos libra, es el que nos da. No, es el que me da, es el que me ha salvado. Él es mi Dios. Y entonces cuando usted dice, es mi Dios, viene a ser ¿qué? Nuestro Dios. Dígame Juan 3:16 personalizado para su vida. ¿Quién se atreve a decirlo? Juan 3:16 personalizado en su vida. Porque de tal manera me amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que yo, ¿qué dice? Que yo crea y tenga ¿qué? Vida eterna. Hermanos, a veces fallamos en personalizar lo que Dios nos está hablando a nosotros. Siempre lo generalizamos. Y el Señor dice, yo quiero que tus pensamientos, que tu caminar sean constantemente confiando en mí. Vivimos en un tiempo en que tenemos que confiar en Dios. La sierva del Señor dice que el aire, el agua, todo lo del planeta se está contaminando para destruir al ser humano. Y la única salvaguarda que tenemos es confiar plenamente en Dios. Porque son cosas que no tenemos un control, pero que tenemos que nosotros que confiar plenamente en Él. A personalizar nuestra relación con Él. Tener una dependencia completa en Él. Dice, tus pensamientos, tu caminar. Hermano, ¿qué abarca una total dependencia con nuestro Dios? ¿Qué abarca? Todo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo. Completa dependencia en Dios, confiando plenamente en Él. Y el Señor no nos deja solos. ¿Qué dice en Proverbios 3:5? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová. ¿De qué? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio ¿qué? Razonamiento. En tu propia prudencia. Hermanos, este texto es bien profundo. Nos podríamos pasar todo el día hablando de este texto. Porque hoy en día la sociedad, el pueblo de Dios a veces se centra más en el razonamiento que en un escrito está. Y yo no estoy hablando por ustedes, porque el tema que yo siempre doy es el testimonio de lo que el Señor ha hablado personalmente a mí. Pero es tiempo de que nosotros confiemos plenamente con todo nuestro corazón. No solamente un día, no solamente 3 horas, sino que dice que constantemente. Y no, miren el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. Y Él enderezará, ¿qué cosa? Tus veredas. Sufrimos porque queremos. ¿O no? Ya vamos por el camino equivocado y vamos y nos damos topes. Y nos sale, como decimos en nuestro país, es chipote con sangre, ¿no? Nos damos bien duro. Pero dice aquí, confía plenamente Él y Él va a enderezar, ¿qué cosa?
tus caminos. ¿Qué quiere decir enderezar tus caminos? Que te va a guiar en todo, te va a guiar al su conocimiento y confiar plenamente en Él. Miren el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo creo. Hermanos, el creo debería de ser quitado de nuestro lenguaje. ¿Sí me escucharon? Es que yo creo que debe de ser así. No. Nuestro creer tiene que ser basado ¿en dónde? En Jehová. En un escrito está. Es que yo pienso. Ayer estábamos comentando que hay dos animalitos que identifican a los dos últimos grupos, pero también nos identifica. Uno son el cordero y el otro ¿quién era? El cabrito. El cabrito ¿qué tiene? Cuernitos. ¿Y para qué sirven los cuernos? En inglés lo podemos entender mejor. El cabrito tiene los cuernos para hacer ¿qué? Pot. Para pegar. Pot. A veces cuando estamos aquí en este país siempre decimos but, pero yo creo, yo pienso. Hermanos, ese lenguaje tenemos que quitarlo de un lado y decir, escrito está. Hermanos, todo problema que hay en nuestro medio, hay una solución con un escrito está. ¿O me equivoco? ¿Y por qué a veces confiamos más en nuestro pensamiento que en un escrito está? Yo siempre he dicho, cuando usted vaya y pida un consejo a un líder de la iglesia, pídale el consejo que sea basado en un escrito está. Porque a veces damos consejos sin un escrito está. Y guiamos a las personas a lo que el mundo piensa. Tenemos que seguir un escrito está, un consejo. Considero que nosotros estamos viviendo como dos vidas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, voy a hablar por mi persona y estoy en un proceso de aprendizaje, precisamente en lo que usted está hablando, que es depender completamente de Dios. Depender completamente de Dios significa mucho y al mismo tiempo no puede significar nada, porque decir depender de Dios, pero ¿en qué? ¿O cómo? Y entonces a veces somos más seres materiales y algo que he tratado de adaptar a mi estilo de vida es el hecho de que quien me da el trabajo no es la persona que me está empleando, ni es el cliente que me llamó por teléfono. Quien está haciendo toda esa provisión es Dios. Si yo tengo comida en casa y yo se lo digo a mi pequeño, no, le digo, ¿quién te manda esa comida? Él dice mamá o papá. Le digo, no, quien te está mandando esa comida es Jesús. Él es quien te está enviando esa bendición de tener el alimento, de tener la ropa. Ahora, en nuestra vida como cristianos, tenemos que aterrizar el mensaje bíblico en nuestra vida práctica, es decir, que no solamente nosotros somos cristianos de solamente el sábado y confiamos en Dios solamente el día sábado, sino que en nuestro diario vivir, el lunes o el martes, que yo estoy pasando un problema, allí está Dios y entonces ahí tiene que nacer mi confianza y mi dependencia de Dios y tiene que ponerse en práctica de saber que el Señor está y hará una provisión. Y hay cosas que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir que como usted dice, nosotros nos las buscamos, pero hay cosas que no las buscamos y que nos toca también afrontarlas y que nosotros nos preguntamos, ¿y por qué estamos pasando todo esto? Pero allí es donde nosotros tenemos que asirnos de la mano de Cristo para seguir confiando, para seguir perseverando en la fe en la que nosotros hemos decidido creer. Así es, y es tener una dependencia completa en Él.
cuando estemos en el lugar privado como cuando estamos en el lugar público. Como dice aquí el pastor, dice, hay ocasiones en que nosotros tenemos una doble vida. Somos una persona diferente cuando estamos alrededor de otros, pero cuando estamos en privado somos una persona muy distinta. Que no sepan que yo soy cristiano, porque se van a burlar de mí. Cuando dependemos de Dios, todo lo que hagamos, y noten lo que el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Ustedes recuerdan qué mensaje nos dice temed a Dios y dadle gloria? Juan 14, 6, 7, y vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Aquí nos da la respuesta, apártese de ¿qué? Del mal. Y en Proverbios, ahí mismo en el libro de Proverbios nos dice que el temor a Dios es aborrecer el mal. No es solamente de apartarse, es que el aborrecer al mal. Miren el capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hermanos, necesitamos llegar al punto en que nosotros dependemos completamente de Dios y aborrecemos el mal. ¿Es posible aborrecer el mal? Sí. ¿Quién hace eso en nosotros? ¿Nosotros? No. ¿Quién es el que hace? Cristo. ¿Qué dijo? ¿Qué fue la primer promesa que se nos dio a nosotros? Génesis 3:15. Y pondré enemistad. Enemistad quiere decir aborrecimiento al mal. Él es el que pone en nosotros el aborrecer el mal. Y dice el versículo 8, porque cuando nosotros nos apartamos del mal, aborrecemos el mal, nos arrepentimos y confiamos plenamente en nuestro Salvador, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En pocas palabras, ¿qué recibes tú? Bendición. Bendición completa, hasta los huesos, hasta lo último de tu cuerpo. Eres sanado, eres transformado, eres cambiado. ¿Por qué? Porque ahora confías plenamente ¿en quién? En Cristo, en Yeshua. Por eso dice aquí, es tiempo de confiar plenamente en Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Tenemos que creer completamente a Él. 99.9 creer no nos salva. ¿Sí me escucharon? 99.9 creer no nos salva. Dios quiere que creamos completamente ¿qué? El 100%. Completamente. ¿Ustedes recuerdan a Felipe y el eunuco? ¿Qué fue lo que le dijo Felipe? Si realmente tú crees, completamente crees en tu corazón, ahí está el agua, vamos a bautizarte. Pero necesitamos nosotros ¿qué? Creer plenamente y confiar plenamente en Él. Ayer estábamos mirando qué significa creer. ¿Qué significa creer? Es sentarnos y decir yo creo, yo creo, yo creo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué significa creer? Juan 14:12. Juan 14:12. Apunten los textos. Vamos a ir rapidito para que no... ¿qué dice Juan 14:12? En Juan 14 dice lo que significa creer. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa creer? Caminar confiadamente, plenamente, confiando en todo momento de nuestra vida, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De nuestro Dios. Eso significa creer. No solamente el creer sale de los labios, sale de que de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Él es el que nos transforma, nos pone la enemistad en contra del mal.
en contra del pecado. Y el Señor dice, ¿te voy a dejar yo solo? No, ¿qué es lo que nos dice? Yo voy contigo. Yo soy el que voy a enderezar tus veredas. Yo voy a ser el que voy a caminar contigo. Solamente necesitas confiar plenamente en mí. Caminar conmigo. Sí, hermano. Yo creo que tenemos que tener un ejemplo grande como Daniel. Daniel dice que a tu Dios que continuamente le sirves, Él te salvará. Y los 3 hebreos no nomás confiaron, sino no obedecieron a otro Dios. Y sin embargo Jesús estuvo con ellos dentro del horno de fuego. Porque dice que constantemente ellos le sirven. ¿Qué es constantemente? Es todo momento. Es tener conectado con nuestro Dios todo el tiempo para poder nosotros permanecer en su palabra. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Hermanos, cuando nosotros conocemos lo bueno, ¿y quién es bueno? ¿Quién es bueno? ¿Quién es lo único que es bueno? Dios. Cristo, Yeshua, es lo único que es bueno. Pero cuando nosotros confiamos plenamente en lo que es bueno y empezamos a vivir lo bueno, hermanos, ¿cuáles serán las consecuencias? Bendiciones, será lo bueno. Es como cuando usted es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. El otro día yo pedí un préstamo porque tengo unas deudas por ahí que quería consolidarlas, no es mucho, pero yo pedí una deuda y me la rechazaron porque estaba buscando un interés más bajo. Y me la rechazaron y la razón fue, usted gana menos de lo que gasta. Yo dije, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque la calculadora nunca me da. Ayudo a México, ayudo acá, yo doy mis diezmos y mis ofrendas y me sobra dinero. Y gano menos de lo que gasto. Cuando me rechazaron ese préstamo que yo pedí, dije, alabado sea Dios, porque me volvió a recordar que el que confía en Él, nada le falta. Nada le falta. Y si hay que dejar de trabajar un día para dedicarlo al Señor, deje el trabajo y Dios le va a dar más. ¿O me equivoco? ¿No dice que cuando somos fieles Él abrirá qué? Las ventanas de los cielos y nos llenará llenos de bendiciones y en abundancia? En abundancia. Usted va a tener de sobra. Pero sea que fiel a Dios. Confíe plenamente en Dios. Y eso es lo que hoy día mucha gente padece, de no confiar plenamente en nuestro Dios. Un ejemplo, cuando usted es fiel a Dios, otros mirarán a usted, a Cristo, a Dios en sus vidas. Miren el ejemplo que la palabra de Dios nos dice. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. A veces cuando confiamos en Dios nos olvidamos de nosotros mismos. Aquel persona que no confía en Dios siempre pone el énfasis en ¿qué? En que yo hago, yo doy, yo dirijo, yo tengo la fuerza. Pero cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, Dios hace una cosa maravillosa en cada uno de nosotros. Miren el ejemplo de José. Conocemos la historia de José. Versículo 1 al 3. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón ¿qué? Próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y noten el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba ¿en dónde? Con él. ¿Quién fue el que miró que Cristo, que Jehová, que Yeshua está en nosotros? ¿Quién es el que mira? ¿Usted lo mira? ¿Quién es el que lo mira? Los que le rodean. ¿No será muy hermoso que digan, hermana Abby, usted refleja al Salvador? ¿Por qué? Porque usted está teniendo una dependencia completa
en Dios. Los resultados no son de usted, son de Él. Aquí dice que Él miró que Jehová estaba en él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso lo que Dios quiere hacer en nosotros cuando nosotros confiamos completamente en Él? Hermanos, es tiempo de confiar plenamente en nuestro Dios. Depender completamente de Él. Usted no se preocupe de los resultados. Pasamos pruebas, dificultades, sí. No se preocupe del qué dirán. No se preocupe de los resultados, porque el Dios mismo, estando en usted, a usted lo defenderá completamente. Y vivirá en Él, y otros mirarán que usted, que Cristo, que Yeshua, que Jehová mora en su corazón, y dirán: hay algo diferente en esta persona. ¿Ustedes recuerdan a los 3 jóvenes hebreos? ¿Qué dijo? Echamos a 3, dijo Nabucodonosor, pero yo miro a otro con una apariencia del Hijo de Dios. ¿Por qué no se salieron los 3 jóvenes del horno? Ahí estaba, ¿por qué? Porque ahí estaban, ¿qué? Confiando plenamente en ¿quién? En el Hijo de Dios. Querían estar con Él, preferían estar en el fuego con el Salvador que estar afuera sin el Salvador. Y decían: uy, qué maravilloso. ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Salgan. Y fue cuando ellos dijeron: bueno, salgamos. Yo me imagino que sufrieron para salir. Yo me imagino que ellos dijeron: ay, pero ¿por qué? Si aquí está lo mejor. Hermanos, en medio del fuego, cuando usted confía en Dios, usted va a querer estar con Dios. En las pruebas, en las dificultades, con Dios no son pruebas ni dificultades. Son cosas llevaderas, porque el Señor mora en ¿quién? En nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Todos lo conocemos, ¿no? Cristo vive en mí, y ahora lo que yo vivo, lo vivo en ¿quién? En la fe del Hijo de Dios. Hermanos, Dios es maravilloso. Ahora, aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos confiar en Dios? Cuando estamos en la prueba. Pero ¿cómo confiamos en Dios en la prueba? Vamos a hacerlo práctico, porque es muy bonito decir confía en Dios, pero ¿cómo usted puede confiar en Él? ¿Cómo usted puede depender completamente en Él? ¿Cómo confiamos en Dios? Una constante comunicación y una dependencia total es lo que hizo que Cristo caminara en esta tierra sin pecado. Eso es lo que nos permite a nosotros confiar plenamente en Dios. Pero Dios nos ha dado instrumentos para que nosotros guiemos nuestra vida. Tener esa dependencia completamente en Él. ¿Qué dice Isaías 26:3? Lo leímos. Confiar plenamente en Él en todos nuestros caminos. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy día el mundo está en caos, está estresado, está preocupado de lo que va a suceder el día de mañana. Aquellos que pagan renta están preocupados de que no les suban la renta a los precios estratosféricos que están subiéndolos. Aquellos que no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Pero fíjense aquí en Génesis capítulo 1, dice el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. La tierra estaba en un caos, estaba en tinieblas. ¿Y cuál fue la solución para que la tierra saliera del caos? ¿Cuál es la solución para que nosotros salgamos del caos que tenemos en nuestras vidas? ¿Cuál fue la solución? ¿Ah? Dios. Pero ¿qué fue lo que usó Dios para hacer que el caos desapareciera? La luz. Muy bien. Su palabra. Él dijo y fue ¿qué? Hecho.
El universo le obedeció, habló y fue hecho. Hermanos, si tú estás pasando en una vida de caos, de estrés, de depresión, la única solución para ese problema es ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos vivir plenamente en Él, confiando plenamente en Él, dependiendo completamente en Él? ¿Cómo lo podemos hacer? Con la palabra de Dios. Hermanos, Él dijo y el universo obedeció. ¿Saben ustedes quiénes son los únicos que no obedecen a la palabra de Dios? El ser humano. Cuando se nos muestra que la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. Se dice y se hace. Hermanos, ¿cómo podemos depender completamente de nuestro Dios? Con un escrito que está. La palabra de Dios nos dice en Números 23:19 que Él no miente. Él siempre cumple lo que dice. Todos sus caminos son justos. Todos. Todo lo que tú estás pasando es justo. ¿Qué dice ahí en Salmo 145:17? Salmo 145:17. Salmo 145:17. ¿Qué dice? Justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Quién es el que endereza los caminos? Ya, Jehová. Pero Él los endereza cuando nosotros empezamos a confiar plenamente y solamente en ¿qué? En su palabra. ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay problemas? Porque no seguimos ¿qué? Su palabra. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque no seguimos ¿qué? Su palabra. ¿Por qué no hacemos lo que Él quiere? Porque a veces no seguimos ¿qué? Su palabra. ¿Me están siguiendo lo que le quiero decir? Hermanos, necesitamos una dependencia total en la palabra de Dios. Él no miente. Todos sus caminos son justos y verdaderos. Confiemos plenamente en Él. Dependamos completamente en Él. Siguiendo un escrito está. En toda tu vida tiene que haber un escrito está. ¿O me equivoco? ¿Cómo podemos encontrar la solución a los hijos que se han alejado? Con un escrito está. Él lo dijo que Él los va a ¿qué? A traer nuevamente. Pero también nos dice que tenemos que confiar plenamente en Él. ¿Cuál es la solución a todos los problemas? Su palabra. Él viviendo en nosotros y nosotros mostrando la vida de Él de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Qué dice Salmo 107, versículo 20? ¿Qué dice? Envió su palabra. Búsquenlo. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los ¿qué? Y los sanó. ¿Usted quiere ser sano? No solamente del pecado, sino de todo. Siga ¿qué cosa? Su palabra. ¿Y los libró de qué? De su ruina. Hermanos, el mensaje de Dios es más claro, tan simple que un niño lo puede entender. Es tiempo de confiar plenamente en su palabra. Dice la palabra de Dios que en el tiempo del fin vendrán vientos de doctrina, burladores, amadores de sí mismo, engañadores. ¿Cómo podemos defendernos nosotros hacia eso? Con su palabra, confiando y dependiendo completamente en su palabra, en Él. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y yo siempre he dicho, tú quédate quieto
Y mira cuán grandioso es tu Dios, porque Él te va a mostrar las consecuencias de haber decidido ser fiel completamente dependiendo de Él. Porque los resultados son de Él, no son tuyos. Y eso es maravilloso. Quédate quieto y sorpréndete. Sorpréndete, porque Dios no nos deja. Es tiempo de depender completamente a Dios. Miren, otro ejemplo en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4. Lo imposible es posible para nuestro Dios. Pero hay algo que debemos de prestar atención. Cuando lo imposible se hace posible para Dios, tenemos que prestar atención a lo que vamos nosotros a leer. Nosotros conocemos la historia de Abraham. Abraham se le dijo: tú y tu descendencia será de ¿cuánto? Como las estrellas, no podrás contarlo. Pero la esposa de Abraham, ¿qué sucedía? Era estéril. Abraham desconfió, hizo un error, pero el Señor decía: no, ahí no va a ser tu descendencia. Tu descendencia va a ser ¿con qué? Con tu esposa. ¿Y qué dice en Romanos capítulo 4 versículo 19? Miren, prestemos atención a lo que dice. Dice Romanos, perdón, estaba viendo otro libro. Romanos capítulo 4 versículo 19. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se fijó. ¿Entendieron el versículo? ¿Qué dice? Abraham, su fe, su confianza no caducó al ver su cuerpo que estaba ¿qué? Casi muerto. O sea, era imposible que él pudiera tener un hijo. Y mucho menos porque la esposa también estaba ¿qué? Su vientre estaba ¿qué? Su matriz estaba ¿qué? Muerta, seca. De lo muerto, el Señor hace ¿qué? Vida. Y el Señor dice que Abraham no prestó atención a él mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando viene el problema? Ay, es que yo, ¿por qué yo? Es que yo sufro porque esto, nadie me quiere, nadie me entiende. ¿Es así o no es así? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? Si pusiéramos atención a cómo actuó Abraham en su problema, dice que él no se miró a sí mismo, a su cuerpo que estaba casi muerto, sino miró a quién. Miren el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿No es maravilloso? Abraham estaba muerto, no podía tener hijos. La esposa tenía su vientre muerto, pero él no se fijó en él mismo. Él se fijó en quién. En Dios. Eso es depender completamente de Dios. El diablo dice: no, preocúpate por ti mismo, suficiencia propia. La suficiencia propia nos lleva ¿a qué? Al desastre. Pero Abraham nos da un ejemplo de decir: no te preocupes de ti, confía plenamente en Dios. ¿Qué estás pasando tú hoy día? Yo no lo sé. Pero hermano, no pongas el énfasis en ti, pon el énfasis en quién. En Dios, que de lo muerto hace vida, de lo imposible lo hace posible, de la oscuridad hace la luz. Eso es depender completamente en Él y en su palabra. El Señor dio la promesa y Abraham dice que por fe creyó en esa promesa. No lo entendía porque decía: es imposible. Pero Dios cumplió la promesa, ¿sí o no? La cumplió. Hermanos, hay un principio bíblico que debemos de prestar atención. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Muchos de nosotros lo conocemos y lo sabemos de memoria.
Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hizo Abraham? ¿A quién miró? A Yeshua, a Cristo, a Dios. ¿Qué sucede cuando usted quita su vista de sus problemas, de sus dificultades y de sus necesidades y las empieza a poner en quién? En Cristo, en Yeshua, en Dios. ¿Qué sucede? Usted viene a ser ¿qué? Transformado completamente. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso? Y cuando usted es transformado, sus problemas no van a ser problemas. ¿Por qué? Porque ¿quién está a cargo de sus problemas? Sus necesidades ya no van a ser sus necesidades, van a ser las necesidades ¿de quién? De su mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que suple sus necesidades. Está enfermo, Dios le da su palabra para que confíe en Él plenamente, completamente en Él, y usted solamente se detenga y diga, sorpréndase por los resultados que Dios tiene preparado para usted. Como escuchaba en la mañana, a veces no entendemos por qué sucede, pero el Señor va transformando nuestras vidas para que nosotros podamos ser una bendición a otros. ¿O me equivoco, hermano? Dios no se equivoca en su palabra. Confiemos plenamente en su palabra. Hermanos, ¿qué es lo que dice en Salmo 119? Salmo 119, versículo de 9 al 11. Salmo 119, versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? Su palabra. Ahora, todos somos jóvenes, ¿no? De corazón. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo joven. Y dice, ¿cómo guardamos nuestro camino? Con guardar su palabra. Pero miren el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. Completa dependencia ¿en quién? En Él. Y sigue diciendo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos dejar de pecar? Siguiéndolo. ¿Qué más? Confiando plenamente ¿en qué? En su palabra, en sus mandamientos, en su camino. ¿Por qué? Porque al conocerle a Él, llegaremos al momento en que el pecado será odioso para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque caminamos, confiamos, dependemos solamente de aquel que no pecó. Y al ver la vida de Él, nuestras vidas son cambiadas completamente a Dios. Gloria a Dios por eso. Deuteronomio capítulo 31, y ya vamos aterrizando. Deuteronomio capítulo 31. Ya estábamos terminando. Y antes de seguir, vamos nuevamente a orar. Querido Señor, en esta hora te pedimos de que tú nos sigas hablando a nuestros corazones. Que estos puntos cruciales que tú quieres enseñarnos a nosotros, que entren y penetren en nuestro corazón para que nosotros podamos confiar y depender plenamente en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Qué dices? Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, sé valiente. Pásame el otro micrófono porque ya se quemó la batería. Ahí está la prueba. Hay que tener paciencia. ¿Qué dice aquí? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y ¿qué? Anímate. Pero fíjense lo que dice. Porque tú estarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les dirá y tú le harás heredar. Y miren lo que dice aquí. Y Jehová va delante de ¿quién? De ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará, ni temas, ni te intimides. ¿Dónde va Jehová?
¿Y en dónde más? Y atrás. ¿Notaron el versículo? Dijo adelante en ti y atrás. ¿Por qué? Porque no te va a dejar. ¿Te va a qué? Para allá. ¿Notaron cuán maravilloso es nuestro Dios? Adelante en usted y atrás. Gloria a Dios porque no nos deja. Dios es bueno, hermana, ¿no? Dios es maravilloso y el Señor desea que nosotros caminemos con Él. Ahora, la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 138. En Salmos capítulo 138. Y ya estamos aquí aterrizando. Salmos 138. 138 versículo 2. Y vamos a aprender aquí algo maravilloso. Salmo 138, versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido ¿qué? Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Ya, Jehová, Yeshua. Pero hermanos, a veces nos olvidamos, queremos aprender el nombre de Dios, pero dice, ensalceció ¿qué cosa? Su nombre, pero también lo ensalceció al mismo tiempo ¿qué cosa? Su palabra. ¿En qué tenemos que confiar nosotros? En la palabra de Dios. Confiar plenamente en Él, o como mi hermano me lo decía, confiar completamente en Él, dependiendo completamente en Él, guardando ¿qué cosa? Su palabra. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. A veces aquí decimos, es que es Jehová, Yahweh. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 13? 19:13 dice, hablando de Cristo, de Yeshua, viniendo en un caballo blanco, dice, y el dice, está vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios. En inglés dice, y su nombre es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos confiar en Él? ¿Cómo podemos depender completamente en Él? Viviendo conforme a ¿qué? A su palabra. Hermanos, no nos desviemos de la palabra de Dios. Confiemos plenamente en su palabra. El cielo pasará, pero su palabra ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Sufrimos porque no confiamos en su palabra. Tenemos diferencias porque no confiamos en su palabra. Existen las diferencias porque no confiamos en la palabra. No trabajamos unidos porque no confiamos en la palabra. Es tiempo de confiar plenamente en su palabra, en Él, depender completamente en Él. Hermano, existe un peligro muy grande. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 y 10. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9 y 10. Miren qué peligro nos ponemos nosotros al no confiar plenamente en la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9 y 10. Si recibimos el testimonio, espero que lo encuentren. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Voy a esperar a que lo encuentren, hermanos, para que lo lean con nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 y 10. Miren lo que la palabra de Dios dice. No caigamos en este error, no caigamos en este problema, porque si caemos en este problema, estaremos perdidos. Miren lo que dice. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué es el testimonio? Su palabra. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si no confiamos plenamente y solamente en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que somos ¿qué? Mentirosos. Que venimos a ser ¿qué? Unos hipócritas. Es que yo quiero. No, no es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere. Es que yo pienso, no es lo que usted piensa. Dice, ¿qué leímos en Salmos 3:5? Dice, pon todos tus pensamientos ¿en quién? En Dios. Confía plenamente en Él. Cuando dice que nosotros no seguimos la palabra de Dios, en Juan 8:44 dice que se nos llama que somos hijos de ¿quiénes? Del diablo. Hermanos, no basta solamente conocer el nombre de Dios. El nombre de Dios es ¿qué? Su palabra. El nombre de Dios es lo que nos mantiene confiando plenamente en Él. Vivimos en un tiempo en que el enemigo está tratando de quitar la confianza en la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha hecho a un lado. Eso es lo que el enemigo quiere. Hermanos, volvamos a traerla. Guiemos nuestra vida con un escrito está. Confiemos plenamente en su palabra. Dejemos de ser rebeldes. Dejemos de jugar al cristianismo y realmente confiemos plenamente en Él, en su palabra, y confiando plenamente en Él, dependiendo completamente en Él. Hermanas, hermanas, las consecuencias son maravillosas. No me diga que usted no ha experimentado las consecuencias de Dios. Y si las ha experimentado, ¿por qué a veces nos vamos y no queremos seguirlas recibiendo? Hermanos, ¿por qué? Porque como dijo acá el pastor, dice, a veces nosotros nos vamos ¿qué? A las cosas del mundo, a las cosas materiales. ¿Y de qué sirve ganar el mundo si perdemos qué cosa? Nuestra alma. Hermanos, confiemos plenamente en Dios. Hoy día estamos vivos para que usted se arrepienta y vaya y confíe plenamente en Dios, porque Él es el único que le puede dar salvación. Usted sufre porque quiere. La respuesta a sus problemas aquí está. Es tiempo de confiar plenamente en Él. Es tiempo de depender completamente de Él. Es tiempo de quedarnos quietos y mirar cuán maravillosos son sus resultados de confiar y depender completamente en Él. Hoy día yo te quiero hacer una invitación. Si en tu corazón deseas dejar a un lado el razonamiento humano y decirle al Señor, Señor, yo quiero que me des el deseo de aprender de ti y basar mi vida en tu palabra, díselo tú ahí donde tú estás. Entrega tu vida a Él. Hoy día estamos aquí, mañana no lo sabremos. La vida es muy frágil. ¿Qué vas a esperar? Decídete de una vez por todas. Sé fiel a Él en todos tus caminos. Pon todos tus pensamientos en la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? De Yeshua. Su palabra. Su palabra tiene poder. No dudes en eso. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú no mientes y nos has hablado a través de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos confiar plenamente en ti, depender completamente en ti. Señor, quita de nosotros todo aquello que nos impide basar nuestra vida y confiar plenamente en tu palabra, Señor. Vivimos en tiempos alarmantes, vivimos en tiempos solemnes, porque tu segunda venida es inminente. Y Señor, queremos estar listos para cuando tú vengas. Señor, a veces nos distraemos muy fácil, pero que de hoy en adelante no nos podamos distraer con las cosas de este mundo, sino que solamente te miremos a ti, confiando y dependiendo completamente en ti, Señor. Has hablado en nuestros corazones, Señor. Te
te hemos aceptado y deseamos caminar contigo en todo momento. Danos la fuerza, danos de tu espíritu, danos la sabiduría para tomar las decisiones correctas que tenemos que hacer. Deshacernos de las cosas que sabemos que nos impiden confiar plenamente en ti, Señor. Señor, dirígenos para que nosotros podamos ser un reflejo de tu carácter a toda la comunidad que nos rodea. En este pueblo que está tan necesitado de ti, Señor. Aquellos que han venido y se han alejado por escuchar tu palabra y devuelve nuevamente, Señor, sigue tocando sus corazones. No los dejes en paz. Sigue tocando sus corazones para que ellos vengan y confíen plenamente en ti y que decidan seguirte en toda su vida, Señor. Señor, tú nos has dado tu palabra para que seamos sanos, para que tengamos salud. Nos has dado tu palabra para liberarnos de la ruina. Y Señor, en esta hora queremos confiar plenamente en ti. Líbranos de todo mal y de todo peligro. Guíanos en este día, que es un día de bendición. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, porque tú has estado con nosotros en esta hora. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, porque nos has dado tu palabra. Señor, alabado seas, porque nos has hablado en nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén.